Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül generan tensión en su nuevo vecindario con discusiones que se escuchan a todas horas. Lo que parecía ser un tranquilo cambio de residencia para la pareja famosa, se ha convertido en el centro de atención del vecindario. Según varios residentes del lujoso complejo donde se han mudado recientemente Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la armonía del sitio se ha visto alterada por fuertes discusiones entre los dos actores. El rumor ya no es rumor, varios vecinos aseguran haberlos escuchado claramente en más de una ocasión. Una vecina del edificio, que ha preferido mantenerse en el anonimato, declaró: "Al principio pensamos que era una escena para alguna serie, pero no. Era real". Sus voces se oían claramente, sobre todo la de Neslihan. Estaba muy alterada. Las discusiones comenzaron a escucharse hace aproximadamente 2 semanas, poco después de que la pareja se instalara en su nueva residencia. Aunque ambos han sido muy discretos en sus apariciones públicas recientes, los vecinos aseguran que la tensión en el ambiente es palpable. Uno de ellos comentó: "Burak suele salir muy temprano y regresa tarde, Neslihan a veces se queda horas sola en la terraza hablando por teléfono. Una noche incluso la escuchamos gritar: 'No puedes seguir ignorándome, Burak. Esto no es una película donde puedes huir de los problemas'". Fue realmente incómodo para todos. Lo que más ha sorprendido a los residentes es la frecuencia de estas disputas. No se trata de un solo incidente aislado, sino de una constante que ha comenzado a incomodar a quienes viven cerca. Esto antes era un lugar muy tranquilo. Todos nos respetábamos. Pero desde que ellos llegaron, ya nada es igual. No sabemos si es una crisis pasajera o algo más serio, compartió otro residente visiblemente molesto. A pesar de que la pareja siempre ha proyectado una imagen sólida y amorosa en redes sociales, la realidad que los vecinos describen es otra. Una noche, según otra fuente confiable del edificio, Burak fue escuchado diciendo con tono severo: "Tú sabías cómo era mi vida antes de casarnos. No puedes pedirme que cambie todo de la noche a la mañana". A lo que Neslihan respondió entre sollozos: "No quiero que cambies tu trabajo, solo quiero que estés presente para mí, me siento sola". Este tipo de intercambios han hecho que los rumores sobre una posible separación comiencen a circular. Algunos medios ya especulan que la presión de sus carreras, junto con la constante exposición mediática, podría estar afectando la relación. Sin embargo, ni Burak ni Neslihan han hecho declaraciones oficiales sobre estos rumores. Los seguidores de ambos actores en redes sociales han comenzado a notar ciertas señales también. Fotos juntos han dejado de ser publicadas y en sus historias se muestran siempre por separado. Aunque algunos defienden que esto puede deberse a proyectos profesionales individuales, otros piensan que es una estrategia para ocultar la crisis que atraviesan. Incluso algunos fans más atentos aseguran que las miradas cómplices de antes ya no existen. Antes bastaba con ver una alfombra roja para notar cuánto se querían. Ahora, ni siquiera se tocan. Hay distancia, frialdad, comentó una seguidora de Neslihan en Twitter. Por si fuera poco, un periodista del mundo del espectáculo reveló en un programa de chismes que un miembro del equipo de producción de un nuevo proyecto en el que participa Burak fue testigo de una llamada telefónica particularmente tensa entre él y su esposa. "No tengo tiempo para esto ahora, Neslihan. Estoy trabajando. Hablamos luego", habría dicho el actor antes de colgar abruptamente. Este testimonio no ha sido confirmado, pero encaja con el panorama que ya muchos perciben. Mientras tanto, Neslihan ha compartido últimamente mensajes enigmáticos en sus redes. Frases como "a veces amar no es suficiente" o "no te olvides de ti mismo" en el intento de salvar lo que ya no existe han causado preocupación entre sus seguidores. Estos textos, aunque nunca van acompañados de una imagen clara o de una explicación, parecen reflejar su estado emocional.
Un psicólogo consultado por un programa matutino opinó, lo que estamos viendo podría ser un claro ejemplo de cómo las relaciones famosas, sometidas a una presión constante por parte de los medios y del público, terminan desgastándose más rápido. La imagen pública no siempre coincide con la realidad interna. Y mientras el vecindario sigue dividido entre el interés morboso y el deseo de recuperar la tranquilidad, los paparazzi han aumentado su presencia en las inmediaciones del complejo. Hace unos días, vi al menos 3 coches con cámaras estacionados cerca de la entrada, contó un residente. La administración del edificio ha solicitado mayor discreción y respeto por la privacidad, pero la curiosidad parece más fuerte. Aún así, hay quienes defienden a la pareja. Es fácil juzgar desde afuera. Todos tenemos momentos difíciles. Quizás están pasando por una crisis como cualquier matrimonio, afirmó una vecina que los ha visto en otras ocasiones sonriendo y conversando como si nada pasara. Esta misma persona relata haberlos visto salir juntos al supermercado una mañana, aunque no se tomaban de la mano, tampoco se veían mal. Lo cierto es que el silencio de ambos es interpretado de diferentes formas. Algunos lo ven como una estrategia para proteger su intimidad. Otros, como un intento desesperado de evitar el escándalo. Y hay quienes creen que simplemente están esperando que la tormenta pase antes de hablar con claridad. Una teoría que ha comenzado a circular entre los fans más entregados es que todo esto podría ser parte de una campaña de marketing para un nuevo proyecto en común. ¿Y si están fingiendo una crisis para luego sorprendernos con una película basada en su propia historia?, se preguntó un usuario en Instagram. Aunque esta idea parece descabellada para algunos, en el mundo del espectáculo todo es posible. En medio de esta atmósfera tensa, los amigos cercanos de la pareja también han preferido guardar silencio. Ninguno ha salido a defenderlos o desmentir los rumores, lo que ha sido interpretado como una confirmación tácita de que algo no va bien. Sin embargo, una fuente cercana al entorno de Neslihan aseguró a una revista que la actriz está considerando tomarse un tiempo fuera del foco mediático para cuidar de su salud mental. Está agotada. No solo por la situación con Burak, sino por el ritmo de trabajo, la presión, los comentarios, todo. Necesita respirar, dijo esta fuente. Por su parte, Burak ha sido visto recientemente en un evento benéfico, donde evitó a la prensa y se retiró temprano. Su actitud reservada contrastó con la energía habitual que suele mostrar en estos encuentros. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué pasará con la pareja? ¿Anunciarán una separación, intentarán una reconciliación o simplemente dejarán que el tiempo aclare el panorama? A medida que los días pasan, las señales siguen acumulándose, pero la certeza sigue siendo esquiva. Lo único evidente es que detrás de las puertas cerradas de su elegante departamento, algo se está rompiendo. Y aunque nadie desea que una historia de amor termine mal, muchos temen que el desenlace esté más cerca de lo que parece. Hasta entonces, sus seguidores seguirán atentos, esperando una señal. Un gesto, una foto juntos, una declaración. Algo que les diga si todavía queda esperanza, o si es momento de aceptar que incluso las parejas más admiradas también pueden naufragar. Cuéntame en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que están atravesando una crisis real o solo se trata de rumores exagerados? No olvides suscribirte al canal y darle like al video para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.